Colombia está entre los 10 países del mundo que más motocicletas vende al año. Y la gente dice, no puede ser. La gasolina en Colombia, ¿sí? Dicen, no, que eso es malísima, que no sé qué, que sí sé cuándo. Pero hoy en día, Juan Pablo, tenemos un desafío fenomenal y es si vamos a tener suficiente energía para las necesidades que vamos a tener como país. Yo me voy a comprar un carro de hidrógeno. Colombia produce 800 millones de pies cúbicos de gas al día. La producción viene cayendo. Vaca Muerta, esta provincia, este departamento de la Argentina, produce 3.500 millones de pies cúbicos. 4 veces y media lo que produce Colombia. Pero si José me permite algo, yo creo que José posiblemente es la persona que más ha hecho por el automovilismo en este país. Hombre. Sí, sin duda. Sí. Bienvenidos a CPD con el mejor contenido del sector automotor, aquí en nuestro espacio de editar nuestro podcast con José Klopatowski, con una novedad muy grande hoy, por primera vez después de 5 años de haber arrancado con el Club Alive y con todo lo que ha sido la evolución hasta llegar a CPD y con nuestro podcast. Es la primera vez que tenemos un invitado en nuestro programa y nos tomamos el tiempo para invitar a una persona que nos va a dar muchísima información interesantísima, una persona muy importante y con mucha injerencia también lo que tiene que ver con el sector automotor. Pero voy a darle paso a José para que nos lo presente y iniciemos una conversación. José, buenas tardes. Pues buenas tardes, Juan, buenas tardes a todos ustedes, buenas noches, buenos días, porque esto permanece en el tiempo y en las redes y en todo el mundo. Realmente no habíamos querido, pues, o habíamos tenido como cierta reserva para traer gente al podcast, porque pensamos que tiene que ser gente de un peso específico muy interesante, humano, un peso específico técnico, un peso específico divertido, ¿sí? Y pues, qué mejor que traer aquí a Felipe Bayón Pardo, nuestro muy querido presidente de Ecopetrol durante muchísimos años, hombre tuerca, hombre fierro, hombre de gas, hombre de petróleo, hombre de todas las tecnologías. Pero primero que todo, una gran persona que se ganó el cariño de todos los colombianos con su gestión, Felipe, porque más allá de la parte técnica, usted nos representó y nos puso una empresa en un sitio donde desafortunadamente ya no está. Y no vamos a hablar de política, por supuesto, no es el cuento, pero lo añoramos en ese cargo. Pero lo hemos traído a hablar un poco más de todos los aspectos de su vida y tal, porque llegar a manejar la empresa más grande de Colombia, ¿sí? 300 y pico en el mundo, en Sudamérica. Más o menos, en Sudamérica un poco más alta. Un poco más alta. Tener la responsabilidad del flujo de la caja del país. Todo eso realmente es un peso específico que hace que aquí nos sentamos muy honrados con su presencia, Felipe, y bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y la de todos los compañeros de la sintonía, que sin duda alguna va a estar muy satisfecho de tenerlo aquí. Pues José, muchas gracias. Juan Pablo, un gusto. La verdad que primero un honor estar con ustedes, poder estar invitado en el podcast. Les he comentado a ambos que soy un fanático del podcast. Me encanta no verlos en ningún orden específico, sino inclusive como los algoritmos del YouTube se los van poniendo a uno enfrente y absolutamente espectacular oírlos, gracias. Aprender de ustedes. Muchísimas y obviamente gracias. Pues conectarse con muchas historias que hacen, pues que han sido absolutamente críticas y fundamentales para el país. Felipe, usted es un hombre de fierros. No lo tenía usted puesto en el radar exacto de la ubicación, de parentescos, de amistades, ni nada. Y un día me invitaron a Cartagena a conocer la refinería, la nueva refinería. Y pues en el transcurso del viaje hacia allá me enteré que usted es hijo de Eduardo Bayón. Eduardo pues fue una gran persona, un gran amigo, un gran ejecutivo. Creo que fue uno de los funcionarios más antiguos o más longevos dentro de Colmotores. Llegó no sé a qué puesto llegó y terminó de presidente. Pues así es, José. Nosotros estuvimos en la refinería de Cartagena en marzo del 2018. Uh-huh. En ese momento, pues hicimos la conexión. José dijo, oiga, este señor es hijo de Eduardo Bayón, que ha tenido tanta historia en el automovilismo, en el ensamblaje, en la parte técnica, en la traída de modelos. Y le voy a confesar algo, fui a buscar los artículos que usted había escrito sobre mi papá y había uno que decía Colmotores se escribe con E. Y ahí decía que él entró en septiembre de 1960 a Colmotores. Entonces, por eso tengo la fecha. ¿60? 1960, cuando eso era Austin.
Claro, esa era con Germán Montoya que la fundó, pues sí, con Claro. Austin, que vino el príncipe, el rey de Inglaterra. Claro oye. que sí. No, perdón, el papá del rey. El Papá del rey, príncipe Felipe. el príncipe Felipe de Edimburgo vino y lo montaron en una buseta Austin, una cosa así, un camioncito Austin, sí. Y ensamblaban unos camioncitos, y eso Unos fue en el año camioncitos. 60. Después pasó a Chrysler. Sí, sí. Él tuvo la oportunidad de irse para el Perú a hacer, digamos, la construcción de la planta de ensamblaje de Chrysler. A mi mamá le dijo, no se preocupe, nos vamos a ir 3 meses, y duramos 10 años en el Perú. Y después volvió, y en Colmotores efectivamente estuvo como gerente de ingeniería, gerente de producto, fue vicepresidente ejecutivo y fue en el año 95 nombrado presidente de Colmotores. Por supuesto que toda tu vida de colegio, de universidad y todo es al lado de los carros, no al lado del petróleo. Así es, así es. De hecho, toda la vida, pues tuve como ejemplo a Eduardo Bayón, mi papá, y decía, qué chévere poder estudiar algo que tenga que ver con carros. Y me acuerdo yo muy chiquito, las visitas de los sábados, porque él trabajaba el sábado, el domingo, Ahora sí. nos llevaba el sábado a la planta, pues nos sentaba en la oficina, pero llegaba un momento de esa visita de mediodía en donde decía, bueno, vamos a ir a la planta. Y ese era el día esperado de ese mes o de esos 2 meses, porque era la posibilidad de ver cómo ensamblaban esos vehículos en su momento. Después en Colmotores también tuve la oportunidad de ir muchas veces, y esa fue la razón, José, en gran medida, por la cual yo estudié ingeniería mecánica, Ujú. para entrar a la industria automotriz, y de eso pues podemos hablar un poco más. Pero ahora entras con un tubo. Ahora sí, ahora me toca alimentar o ayudar a alimentar los motores con O combustibles. sea, ¿tú ejerciste en algún momento la ingeniería mecánica? Si estuviste trabajando en el Sí, rubro. yo entré, hice prácticas en una fábrica que hacía terminales y ensamblaba alternadores. Hace ¿Aquí? mucho, sí, en ¿En Colombia. Barranquilla o aquí? No, en Bogotá. Se llamaba... Sí, TPC, yo pensé que era, después Te- fueron los japoneses y terminales y plásticos Sí, sí. colombianos, y ensamblaban alternadores. Y, platinos. Ok. sí, y después entré a una fábrica de amortiguadores de Cascavita, de Hugo Ah, de Hugo, Cascavita, claro, que amortiguadores limitada, los Monroe y eso los de después- carbón, que eso eran con después- nitrógeno líquido. Eso es una historia genial porque llegaron los R4. Bueno, si usted se acuerde exactamente, pero los R4, el amortiguador de atrás es horizontal. Sí, Y si no le ponen nitrógeno, pues no funciona porque pues se hacen burbujas, ¿no? sí. Y los amortiguadores eran de carbón. Y la gente decía que dónde estaba el carbón de los amortiguadores. Era el apellido del señor. Del que los había inventado. Hugo Cascavita, después su herencia industrial es Fraco, Sí, así es. la así empresa es. de, wow. de empacos, ¿sí? Y rápidamente, estando en esa compañía, dije, oiga, yo no quepo en la industria automotriz, yo no quiero que a mí me den nada porque mi papá es quien es. En ese momento él era vicepresidente, no todavía presidente, y me salí. Y me fui a trabajar en Unilever. Y un trabajaba cambio en drástico. auditoría, sí, es un cambio súper drástico, Muy auditoría y en mercadeo, y trabajaba con jabones, champús y desodorantes. Eso Y alguien que, a ver, podría decir, este señor perdió el partido, se encunetó. Sí, eso, total. eso ¿no? era de grasas, hace grasas Ah, y eso. sí, pues Ya. este era de Cogra Lever, se llama Cogra Cogra- Lever de Unilever, Cali 13, en la calle 13, entre la 3 y las Américas, que solía por todo el barrio. Porque Así el es. olor que era casi como refinación de aceites y es el demás. cebo, ¿no? El cebo. Y después de ahí pasé a Jocol, que en ese momento era una compañía de Shell. Estamos hablando del año 91, Ujú. y principalmente me fui a trabajar al Huila. Felipe, en- pero devolvámonos un poquito. Claro que sí. El primer carro que te acuerdas de la planta con tu papá. Bueno, me acuerdo inclusive de un Demon en el Perú, Ah, allá fue con Chrysler. sí, con Chrysler. Con Chrysler. Era morado, con un techo negro, muy bonito, un motor increíble. Sí, claro. Y me acuerdo es porque mi mamá en algún momento dado se pasó un pare y acabamos contra otro carro en un accidente bien complejo. Ujú. Afortunadamente nadie le sucedió nada, todo el mundo salió ileso, pero por eso el Demon se hizo, pues como que tenía una presencia importante en la casa. Después los Hillman, las camionetas Hillman también. Ah, pues eso sí, no, aquí no llegaron. ¿sí? No, eso era todavía en el Perú. La Y transición. después acá, pues cuando llegamos estaban los Simcas, O sea, el puro estaban grupo los Roots Dart, y todo el Talbot y todo eso de Francia. Que, el Alpine, uf, que ustedes hablaron del Alpine en algún Lo hablamos, programa señor, de sí, estos. señor. uy, Sí. el Alpine sí fue terrible. Y bueno, después los 1500 que Joe Chitwood llevó al autódromo para hacer un espectáculo absolutamente Claro, andaban en 2 ruedas en 2 ruedas y saltaban en las en el autódromo Ricardo en Mejía. rampas, en el Ricardo Mejía. Yo participé en la soldadura de los diferenciales.
porque pues si con el diferencial abierto no funcionan. Ok. Entonces había que soldar los planetarios y los satélites Para- para que con una sola rueda se Increíble. impulsaran, ¿sí? Eso Qué era como bárbaro. 2 años vinieron los Chiswood. Sí. Pero óigame, eso del Demon tiene su historia porque eso era Sí. un Dart Coupé. Los pintaron, que yo me acuerdo en Pero Colombia con también esteroides. hubo mostaza, hubo un verde rana Verde horrible, limón, sí, sí. con la capota de vinilo, Sí. así, un motor V8 y frenos de campana. Peligro. No frenaba nada. No, pues que iba a frenar. Ese accidente de ustedes estaba cantado. Sí, entonces, bueno, pues esa fue un poco la historia en ese momento. Después, obviamente, el Polara. Me acuerdo inclusive de los Swift, que después No, pues llegaron. sí, cuando- eso ya eso es mucho más acá, pero sí, pues, metí yo mano, pero cuando el Polar y el Dodge 1500 que venían de Argentina, ¿sí? El Dodge 1500 era 1500 y la metalurgia argentina era malísima. Esa es una herencia de Hillman, que era Hillman. De todas Hillman, maneras. Sí, de Hillman, Hillman. sí. Y aquí vino el carro lindo, la figura del carro chusquísima. El 2500, después el Polar aquí era 1800, que tenía un carburador endemoniado, eso no funcionaba nunca y tal. sí. Con eso cacharreamos mucho y con los Simcas que venían saliendo del mercado. Y llegó el 1308, que es el Alpine. El 1300, que era motor de Simca atravesado. ¿Sí? Y usted que estaba trabajando en cosas de electricidad y tal, tenía unos alternadores que se le partían las patas. Se caía el alternador. Seguramente culpa mía. No. Eso fue un varellazo, sí, eso sí fue. Así. No, se le partían las manos, no los hacía Prestolite en Barranquilla. Ya. Y- Entonces no son míos. No son tuyos. Y se caían y claro, se iba la correa y se derretía el motor por temperatura. Es una carrocería divina, era el carro de Europa de su momento. Pero José, si puedo, volviendo a las historias de los carros, yo me acuerdo, y esto también lo hablaron en algún momento ustedes, el carro americano lo traían, pero yo me acuerdo que mi papá decía, tiene muy pocos puntos de soldadura. Hay que reforzarle las soldaduras cuando lo ensamblemos para las carreteras colombianas. Ujú. Entonces, parte de lo que él hacía era, salía de Bogotá, se iba hasta Girardot y volvía. Y tenía una mano increíble. La gente decía, él podía desarmar un motor con los ojos cerrados y él decía, le falta algo aquí, le pasa algo aquí, abrámosle un hueco a este carburador aquí, tal. Era una cosa increíble y yo pues pude colarme a 2 o 3 viajes, inclusive también en la vía al llano, cuando pues no es la vía al llano No, de pues, ahora. claro. Y son unos recuerdos muy bonitos, ¿no? De haber participado de esa experiencia, porque Ay. eran un montón de ingenieros en varios carros. Y es que había ingeniería, sí, porque Se hacía ingeniería. había que adaptar esos carros. Pues, los Hillman no tenían nada que hacer aquí, ni los carros americanos mismos. Sofasa tenía buena ingeniería, tal vez más profunda que la de Colmotores, pero todo eso hoy en día es validación, ¿no? Es una platina para el bumper, la mandan a Detroit, miran el hueco, está bien, póngala. En esa época se había mucha creatividad. Sobre todo tu papá trabajó mucho en los camiones, que me acuerdo. En la formulación de los camiones, el motor, las cajas, los ejes, todo eso que era muy complicado, ¿sí? Porque pues, el transporte colombiano en carretera es sui generis. Es Es- un génesis y el país se mueve por carretera, En caucho. en caucho. En caucho. Es un país que anda en caucho. No hay aviones de carga. Usted no puede llevar un carro de Bogotá a Cali en un avión. Toca llevarlo en una niñera, Sí, en caucho. sí, en un camión. Sí, no hay nada más que hacer, si uno no cae en cuenta de eso, es verdad. No hay trenes. Se fueron los trenes. Entonces vivimos en el caucho, ¿sí? Y ahí viene, pues toquemos un poquito el cuento de ¿cuándo le metes gasolina a tu vida? Bueno, entonces, Bueno, petróleo. Pues. petróleo. Yo empecé entonces, yo dije, trabajo en la industria automotriz y ese era el sueño de la vida. Y cuando digo, yo no quiero estar en la industria porque no quiero que nada me lo den porque mi papá era quien era en Colmotores, me salí a Cogralever, después Jocol me llama, Ujú. en un proceso donde participamos 2.500 personas y Hostia. entramos 4 ingenieros a Jocol. Vale. Y yo era ingeniero de proyectos. Y ahí arranco en el año 91 en todo el proceso de ingeniería y era diseñar, construir y poner en producción o poner en operación las plantas para tratamiento de crudo, para manejo de gas, para el manejo del agua, también en los diferentes campos. Y hay una historia que pues, les comparto a ustedes. Cuando mi papá, antes de morir, tuve la oportunidad de vivir con ellos, con mi papá y mamá. Yo regreso al país en el 2016 y mi papá me decía, ¿y usted a qué se regresó al país? Más o menos a usted, ¿qué se le perdió? O sea, usted estaba bien por fuera, tenía una buena carrera. Y antes de morir, me dice, abra un closet que está ahí en el cuarto y me dice, baje un casco. Y yo bajé el casco y era un casco de esos, como de la película de John Wayne, Ujú. de aluminio,
que era el casco de él en la refinería de Cartagena cuando eso era de la ESO. Eso no era todavía de Ecopetrol. Me dice, ese casco es suyo. Y para mí fue la manera en que él me estaba diciendo, ya entendí a qué regresaste al país. Y el cuento cuál es, la vida es como círculos. Él empezó en la industria petrolera y la odió. Le tocó caminar de Barranca a Cartagena por encima de un tubo alguna vez y dijo, no quiero saber nada más de eso. Y en septiembre en septiembre del 60 entra Colmotores y yo arranqué en la industria automotriz y acabé en el petróleo. O sea, como que tuvimos vidas similares, de alguna manera, pues hay un vínculo estrecho con los carros. Me han gustado los carros toda la vida, pero sobre todo como de admiración del ingenio de esas personas que hacen posible que un carro sea algo tan espectacular desde el punto de vista de diseño y performance. Claro, yo siempre he sostenido que el carro es uno de los productos más baratos del mundo. Ya lo hemos hablado muchas veces. Uno consigue un automóvil en China, $8,000 FOB. Sí. Eso tiene vidrios, tiene llantas, tiene asientos, tiene dirección, tiene radio, motor, tiene radio, asientos, todo. motor, Claro. frenos, todo, ¿sí? Y funciona. Y funciona. Y vas a ver, y con esa plata no te compras 4 laptops. Así es. ¿No? Eso es regalado, ¿no? El carro es regalado. La infraestructura del automóvil es absolutamente absurda. Absurda, las platas que mueve y todo. Y, por ejemplo, hace poco estábamos en Renault, en Sofasa, y le preguntaba al director de proveeduría, pues estaban lanzando la línea de montaje del Kwid. Y le dije, bueno, y cuénteme, ¿y los tornillos? Y yo, sí, pero los tornillos llegan en una bolsa, los tornillos del carro completicos, con arandelas y todo. ¿De dónde vienen? Me hizo, de la India. Qué barbaridad. Sí, pero ¿cómo no los hacemos en Colombia? Se pregunta uno. Bueno, sí, se podría hacer. ¿no? Pero traer los tornillos de la India, imagínate todos los costos de todo. La arandela, ¿qué tiene que costar? $0.01. Sí. Para que sea competitivo el precio final. Entonces yo sí creo que el automóvil es una síntesis de una cantidad de necesidades de la sociedad nomás, no solamente el transporte. Está la parte socioeconómica, la parte económica, la parte del empleo, la medicina, el medio ambiente. Es decir, la movilidad de la gente, el automóvil reúne en una planta cualquier cantidad de necesidades, ¿no? y las implementan. Y la soluciona, además. La soluciona, sí, le ofrece a la gente alternativas y tal, de todos los niveles. Un carro de 10 millones, otro de 5, otro de 100, otro de 40, pero lo hay. Y si uno lo expande un poquito más, es el automóvil en su tema particular o en su uso particular, pero también en el servicio público, los sistemas de transporte masivo, como los que tenemos tanto en Colombia, las motocicletas. Yo a la gente le digo, oiga, Colombia está entre los 10 países del mundo que más motocicletas vende al año. Y la gente dice, no puede ser. Claro. Son 800,000 o 900,000 motocicletas por año. 800 y pico. Es parte de la vida y parte del cierre de las brechas de la gente en el país. Claro, es la circulación. Es la circulación. Uno no tendría mensajería, no tendría domicilio, sí, la gente no tendría transporte, pues, empezando por ahí. Uno ve las familias, van con el niño y la señora al trabajo y al colegio a las 6 de la mañana. Así es. Y se mueven. Y yo siempre he sostenido que la moto es una solución fantástica. Esa gente a pie sería un desastre. Sí, y también pues cuando no tenemos los sistemas de transporte con la capacidad suficiente, se ha avanzado, se está avanzando en el país, obviamente, y uno ve el metro de Bogotá y la historia del metro de Medellín y demás, pero nos falta todavía bastante. Sí, pero por ejemplo, Bogotá necesitaría 40 líneas. Sí, para atender la demanda sin ninguna duda, si claro, no llegan con menos. Bueno, Felipe, metámosle un poquito de automóviles. ¿Usted le pican los carros todavía? Me encantan los carros y de hecho, posiblemente más fierrero que yo, dicen que los genes a veces brincan una generación, más fierrero que yo es mi hijo. Sí. ¿No? Le encantan los carros, sabe un montón de carros, él es de los que ve un carro y yo pues creo que como Juan Pablo algo dice, este es tal performance, este tiene este motor, yo no soy así. ¿No? O sea, admiro los carros, me gustan los carros, un carro que tenga un buen desempeño, un carro que estéticamente sea bueno, que otra vez desde el punto de vista de ingeniería pues tenga unas buenas prestaciones. Pero no soy tanto, por ejemplo, de tener carros o eso, es más bien movilidad, un tema de pues tener una comodidad suficiente. Cuando sea grande, como digo yo, eventualmente me compraré algún fierro, me toca venir a que me den alguna recomendación ustedes. Pero hace poco estuviste en el autódromo, en el encuentro de Porsches, ¿no? Sí. Y yo creo que te pusieron los 2 sabores, ¿no? O los 3 sabores, el híbrido, la gasolina y el eléctrico. ¿Montaste en el puro eléctrico? Sí, pues es que, y lo hablábamos con Juan Pablo tal vez, uno subirse en un carro
que es el que le dejan manejar a uno, que tiene 950 caballos. 950 caballos, correcto. Y uno dice, es que es difícil pensar en 950 caballos. Yo estaba acostumbrado a los carros de 60 caballos, 80 caballos. Uno de más de 100 era una locura, claro. Papá no me dejó acelerar, Felipe. ¿Qué? Papá no me dejó acelerar, no, me hizo parar. No, pero yo vi el video, yo vi que José venía agarrado de la No, pues manija de la claro, puerta. No, y con los cachetes en las orejas, imagínese. Pero es que la aceleración de un carro de esos, Y eso es brutal. ahí nos decían, el de 1034, creo que es 1050. 1030, No, 1025, perdón. 1025 caballos, que tiene más aceleración que un Fórmula 1 en el 0 a 100, Claro, claro. a 100 metros. Es una locura. Entonces, tuve la oportunidad de manejarlos en un ambiente controlado, con todos los, consideraciones de seguridad, y un lujo. O sea, uno pensar que en Colombia venga algo así, 27 carros distintos y que la gente los pueda manejar. Yo estuve feliz. Bueno. Me hubiera encantado que el chino hubiera estado ahí conmigo, pero bueno, no se pudo. Pero bueno, la percepción de las tres motorizaciones, ¿sí? La transición, ¿sí? Petróleo revuelto y puro eléctrico. ¿Qué sabor Sí. le deja a un hombre que es del líquido de los carros? Pues yo soy un convencido que todas las formas de energía son válidas y yo he sido un acuerdo. defensor de eso. Yo creo que la gasolina, en términos pues, de que venga el petróleo, gasolina, diésel, el gas, eventualmente el hidrógeno, hay todavía pues como mucha discusión si eso va a dar o no, si los costos dan o no. O sea, yo soy un amigo de eso, el eléctrico también, pero tal vez yo no sé si es por tradición o por qué, pero a mí el motor de combustión interna es lo que más me mueve la aguja, ¿no? Y la Uno diría, palanquita. no, y uno le pincha un nervio y uno dice, oiga, esto, El ruido, todo. el ruido. Sí. O sea, Es otra cosa. era un GT4 tal vez el que El estaba ahí. GT4 RS, sí, señor. Sí. El Cayman. El ruido de ese carro es una cosa, sí, uno dice, yo no sé para qué le ponen radio al carro. No, eso no se De usa. acuerdo. No se usa. Será que estudio No más, necesita sí, sí, radio, sí, más uno lo inútil puede ese bajar. vehículo. El eléctrico, obviamente, la sensación de manejar un eléctrico es una locura, pero tal vez todavía me quedo. Tuve una camioneta híbrida No, bueno, en Estados Unidos, o sea que algunos pinitos, pero tal vez soy más del motor de combustión todavía. Felipe, aquí la gente, pues naturalmente todos los que están aquí nos preguntan con inusitada frecuencia la gasolina en Colombia, ¿sí? Dicen, no, que eso es malísima, que no sé qué, que sí sé cuándo. Y eso es un Yo mal me- voz a voz. Yo me acuerdo, sí, cuando el año 90, cuando empezaron a llegar los carros de inyección obligatoriamente, la gente decía que no iban a aprender porque la gasolina tenía piedras, etcétera. Yo creo que necesitamos una voz autorizada, pero en términos prácticos, ¿sí? ¿En qué está nuestra gasolina, Felipe? Pues yo les diría lo siguiente, obviamente yo ya hace un par de años salí de Ecopetrol. No, pues la gasolina sigue siendo igual, ¿o ¿no? La gasolina yo creo que sigue siendo igual. Y No hay sé si en cantidad, pero sí en aditivos, calidad. sí. Pero es lo siguiente, yo me acuerdo, José, que nos decían los importadores en algún momento, más que el voz a voz, y decían, oiga, no podemos traer carros de alta gama porque la gasolina no es buena. No nos la homologan, sí. Sí, entonces nos pusimos en la tarea de entender cuáles eran las preocupaciones, de escucharlos y decirles, oiga, venga, les mostramos cuál es la gasolina que tenemos. Para hacer la historia larga, corta, pues hoy tenemos todo tipo de vehículos en el país. Todos. Y la gente no solo le echa extra, Sí, le echa corriente diésel, también sí, sin ningún problema. sin ningún problema. Pues todos los vehículos de ese día... Chico, porque eso es ningún problema. Bueno, Usted le da la bendición a todo el mundo. aquí toqué un nervio en alguna parte. No, hay que tener cierto respeto por ciertos motores que necesitan la extra, ¿no? Entendido. Pero digo, hoy en Sí, día, sí. pues, digamos, la proliferación de carros, buenos carros en ¿Todos? Colombia, todos los vehículos, uno puede ver ¿Todos? todos los vehículos acá. Sí, todos funcionan, todos van bien y no tienen ningún problema. Pero había algún atraso en la gasolina cuando tú llegaste a Ecopetrol. Pues se hizo un trabajo sobre todo para garantizar la calidad permanente de las gasolinas, en términos, por ejemplo, no solo del rendimiento. Entonces también en algún momento se hicieron las mezclas con etanol, entonces uno decía, oiga, eso permite mejorar un poquito el rendimiento, sino también desde el punto de vista de la cantidad de, en este caso, azufre, que podría generar material particulado. O sea, era un tema de calidad de la gasolina para el motor, pero también cómo manejar un eventual problema de salud pública por el material particulado. Y eso lo hicimos en gasolinas y en diésel. Y ahí en particular la refinería de Cartagena, pues se pudo producir diésel de menos de 10 partes por millón, donde antes era pues muchísimo más alta, o las gasolinas tenían 5.000 o más partes por millón, o 500. Y también se bajó y hoy debe estar entre 30 y 40 partes por millón. O sea, se hizo un esfuerzo muy grande, muy grande, en la calidad o con la calidad, pero también en que la gente entendiera la calidad de las gasolinas que tenemos.
Pero por ejemplo, hoy en día le hagan a uno que hay 98 octanos, eso es una gasolina racing, básicamente, ¿sí? Sí. ¿Sí es cierto? Pero fíjate, uno va a Estados Unidos y la gasolina tiene 87, 89, 91, 93, más o menos. Sí, por ahí sí. Depende. Las gasolinas pueden estar un poco más bajo, alrededor del 90, un poquito más bajo de 90, puede ser 91. De los datos que más o menos pues, me Claro, acuerdo, que son suficientemente, digamos, buenas para las prestaciones que se requieren. O sea, yo diría, la gasolina en el país, la gasolina que se consume es buena gasolina. Una pregunta que anda por ahí andando, ¿subirle el alcohol a la gasolina qué? El etanol. Sí, el etanol. Sí, bueno. Pues hay gente que dice, oiga, si no tiene una mezcla solo del 10%, si no tiene una mezcla del 12, del 14, yo creo que es absolutamente válido. Y tiene la siguiente, digamos, efecto secundario. Uno, desde el punto de vista de que el etanol pues, no adiciona emisiones como tal. El etanol en ese sentido es muy bueno. Paralelo, pues lo haría uno con el biodiesel, con el diésel, podemos hablar de eso. Y eventualmente también, si uno tiene etanol nacional, permite que haya cultivos, en este caso de caña particularmente, pero también permite que uno no tenga que en algún momento importar algunos volúmenes para completar la gasolina. El país es deficitario en gasolina. Y le cuento una cosa, José y Juan Pablo, que posiblemente la gente no sepa. Nosotros en su momento arrancamos Reficar, 150, 160 mil barriles, y después ampliamos la capacidad de Reficar a 220 mil barriles. La gente decía, ustedes se enloquecieron. Y esa refinería, en los últimos 2 años que yo estuve, pues produjo combustibles de altísima calidad y más de 800 millones de dólares de utilidad. No, pues eso es lo que añoramos todos, que sí, que por lo menos que vuelva o que se mantenga alguna cosa racional al respecto. Otra cosa que aquí brinca mucho la gente y dicen, bueno, ustedes saben allá de híbridos, todas cosas, yo me voy a comprar un carro de hidrógeno, con hidrógeno o para hidrógeno, pues, ¿eso qué? Pues el hidrógeno, y con José tuvimos la oportunidad de estar en la planta donde ensamblaron el primer bus de hidrógeno, Sí. que entiendo todavía están con el tema de terminar de homologar y demás por la calidad del hidrógeno, ¿no? Por la pureza del Un hidrógeno. bus aquí en Bogotá que hicieron de un proyecto piloto, ¿sí? Sí, Ajá. con la gente de Fanalca. Un bus súper bonito para Transmilenio. Y en términos generales, pues el hidrógeno funciona, pero el hidrógeno pues es un carro eléctrico en últimas, ¿no? Es un carro que tiene Sí. pues el combustible es el hidrógeno, pero se mueve con un motor eléctrico. Eso lo explicábamos aquí mucho, que hay dos versiones del hidrógeno. Una que es la pila de combustible, que pues la que vimos acá, que se genera electricidad a una batería y esa batería pues ya se encarga de mover el carro eléctrico. Sí. ¿Sí? La otra es el hidrógeno como tal, como combustible puro, en vez de la gasolina. Sí, pues yo creo que lo que sucede es particularmente con el hidrógeno, y si uno habla del hidrógeno verde, que es el que se produce con energías renovables, todavía hoy en día, José, es muy costoso. O sea, si uno mira el hidrógeno que se produce con gas natural, el metano, el CH4, y mira la relación de costos entre ese y el hidrógeno verde, es de 1 a 6. O sea, ese costo todavía tendría que bajar muchísimo más. Equipos como electrolizadores, que es donde se produce con agua el hidrógeno, pues se separa la molécula de agua, tendrían que bajar, y eso todavía va a tomar tiempo. La tecnología no ha avanzado tan rápidamente y los costos no han bajado. Una pregunta muy elemental, pero todo el hidrógeno es invisible. Usted me habla de hidrógeno verde, hidrógeno azul, hidrógeno rojo. ¿Cómo es la cosa? Bueno, pues digamos que son hidrógenos que tienen un poco más de CO2 cuando se producen. En particular el gris se produce del gas metano, y el CH4 en las refinerías, eso lo hace el país, separan el carbono y queda con oxígeno, y ese CO2 va a la atmósfera o se captura para otros usos, y el H queda suelto y queda el hidrógeno. Ese es hidrógeno gris. Y ese hidrógeno, ese H2, se mezcla después con el diésel, en particular con la gasolina, y le quita el azufre. Entonces le baja uno el contenido de azufre, por eso es que se produce hidrógeno. Ese es el gris. Es un purificador, lo usan como un purificador del para diésel. quitarle el azufre o bajar el contenido de azufre de las gasolinas. Eso sucede aquí. Eso sucede hoy y se ha hecho durante décadas. Eso es tradicional. Sí, tradición, y por eso pues también tenemos unos combustibles con muy bajo contenido Pero de ese material hidrógeno no particulado. trasciende al vehículo de nadie. No, entonces ese es el hidrógeno gris. Industrial, Sí. allá adentro. El hidrógeno azul es cuando hay captura total del CO2, y el hidrógeno verde es cuando se hace con fuentes de energía renovable. Ajá. Y puede ser con paneles solares, energía eólica, y se utiliza un electrolizador,
se produce el hidrógeno y ese hidrógeno se da en una utilización. Parte del tema del hidrógeno es que el hidrógeno es difícil de transportar. Claro. Muchas veces hay que convertirlo en algo más, en amonia o en metanol o en alguna otra cosa para poder transportarlo. Se transporta a otro sitio y después vuelve y se reconvierte en hidrógeno si se va a utilizar. Pero todavía es costoso. Bueno, y ya otro paso, las gasolinas sintéticas. Bueno, hay un experimento, estábamos hablando con alguien ayer de este tema, hay un experimento súper bonito en Chile, ¿no? En Magallanes, en el Abajo, sí, abajo, en Punta abajo. Arenas, sí. Y ahí lo que hacen es coger CO2 de la atmósfera, cogen hidrógeno verde y con eso están produciendo gasolinas que llaman sintéticas. Y ahí está metida la gente de Porsche, por ejemplo, en ese Móvil y proyecto. todo, sí. Está metida la gente Total, hay una cantidad de gente. Y son combustibles que entiendo exportan principalmente a Europa. Pero es una gasolina, ¿no? Es una gasolina. Entonces lo que dicen es que el CO2 que va a emitir la gasolina, yo ya se lo quité a la atmósfera. Entonces el efecto es neto, pero sí tendría una emisión cuando se consume. Pero pues es un avance desde el punto de vista de tener unas gasolinas que tienen menos impacto. Pero eso no es reproducible sino en ciertas zonas geográficas. Sí, por ¿qué el necesitaría viento uno? Necesitaría uno mucho viento, pero fíjense, Colombia tiene unas condiciones de viento, Sí, muchas partes sobre aplica todo esto, en la claro. costa atlántica, La muy Guajira. favorables para poder generar con eólica o tener solar o en fin, tener renovables. Y en algún momento, inclusive hace ya algunos años, estuvimos hablando con ellos para ver si hacíamos algún joint venture o algo con esta gente Está la en Chile, Guajira. para ver si era eventualmente algo que hacíamos acá en Colombia o por fuera. Pero eso es muy remoto todavía, digamos, Eso todavía falta. a que llegue al gran público. Pues es decir, es que hay dos cosas que están en el mundo entero: los cables con la electricidad, ¿sí? Y los tubos y los tanques de la gasolina, que se puede llevar a cualquier sitio. Sí. Pero este tipo de combustible necesitaría otra red de distribución y otra cantidad de cosas que hoy en día pues son desarrollos puntuales, ¿sí? Así es, y digamos que eventualmente yo creo que muchos de estos proyectos van a permitir que se haga una ampliación y que esto tenga un alcance un poquito más grande, pero pues no creo que sea, digamos, una masificación como tal. Yo creo que en ese sentido los combustibles tradicionales van a estar con nosotros por muchísimo tiempo. Yo me pregunto, no sé cuántos vehículos con motores de combustión interna hay en el mundo. Billones. Hablan Sí, de creo que es 1.5 billones. algo así. Sí. ¿Y cuántos vehículos se venden al año? 90 millones. 90 millones. Entonces uno tendría que reemplazar el 1.5 billones que ya existe, Más todos los y que pues van. en un país como el nuestro hay carros de 20, 30 o más Sí, años. siguen rodando y van a Y hay seguir. que reemplazar los 90 que se están vendiendo todos los años. Ese es un proceso que toma tiempo. Yo tengo una tesis que la venía pensando antes de sentarme aquí a hablar contigo, es la transición energética. Ok, todo el mundo tiene que comprometerse en eso, el clima, el calor, la atmósfera, bueno, toda esa cantidad de problemas que tenemos, ¿sí? Pero yo creo que a eso no se puede llegar cortando una fuente de energía. Yo creo que las nuevas energías, los nuevos sistemas de movilidad tendrán que crecer tanto que finalmente, si son tan buenos, se van comiendo el espacio de la gasolina, ¿o no? O de los combustibles tradicionales. Pero no puedo decir quitemos esto a cambio de lo otro que no existe. Sí, yo diría, José, primero que la transición tiene que ser ordenada, ¿no? Si uno, por simplemente el hecho de perseguir una transición, empeora la condición, por ejemplo, de colombianos por debajo de la línea de pobreza, pues no hicimos nada en el país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, pensar en descarbonizar, pero descarbonizar es uno de los lentes que tiene el tema de cambio climático o transición. Entonces uno diría, oiga, ¿el país cómo hacemos para tener, que hoy ya tiene una digamos, matriz bastante limpia, vulnerable, porque dependemos de la lluvia principalmente, pero cómo hacemos para tener más generación con represas? Y que esas represas tengan algo que se llama un rol dual, que es generar energía, pero también permitir que la gente consuma agua de las represas. O sea, no es solo para generación de energía. Y técnicamente uno puede poner una represa, otra represa más abajo, y genera con la misma molécula de agua varias veces energía. Entonces, los factores de eficiencia suben mucho. Entonces, hay que tener más represas. Hay que jalarle a las renovables, totalmente de acuerdo, pero las renovables crecen de una base muy pequeña. Así crezcan muy rápido, pues va a ser muy difícil que desplacen otras fuentes de energía. Hay que tener térmicas a gas, yo creo que hay que tener térmicas a carbón, hay que ver qué hacemos con geotermia,
que es utilizar el calor de los fluidos, y puede ser particularmente el calor del subsuelo o el calor de los procesos industriales. ¿Qué vamos a hacer en energía nuclear en este país? Hay que pensar con energía nuclear. El secretario de Energía de los Estados Unidos decía, 2035 nosotros creemos que ya los SMRs, que son los reactores nucleares pequeños, van a estar disponibles comercialmente. Entonces hay que pensar en 10 o 15 años, porque estos procesos de diseñar, construir y poner en operación un proyecto duran mucho tiempo. Entonces todo esto para decir, todas las fuentes de energía son válidas, la transición hay que hacerla de manera ordenada. Y en últimas pensemos lo siguiente, José, al mundo, ¿qué le importa si hay una emisión en Pekín, si hay una emisión en la India, en Alaska, en Colombia? Lo que le importa al mundo es, oiga, ¿cómo desplegamos capital y tecnología para reducir las emisiones como un todo? Eso realmente no puede ser un proyecto político, tiene que ser un proyecto técnico, ambiental y de conciencia mundial, ¿no? Es Eso proyecto de país. No puede ser un capricho aquí, vengamos y firmemos un Pero decreto y entonces, hagamos esto ¿en un qué día está para otro. Colombia ahí? Porque en definitiva estamos viendo hacia dónde deberíamos apuntar, pero ¿dónde estamos en este momento? Sí, Colombia tiene una matriz energética muy limpia. Muy limpia, sí, que todos... Pero hoy en día, Juan Pablo, tenemos un desafío fenomenal, y es si vamos a tener suficiente energía para las necesidades que vamos a tener como país. Pongamos un ejemplo, la inteligencia artificial. Correcto. Entonces, todos la usamos todos los días, así no sepamos que la estamos usando. ¿Cómo hacemos para, en las escuelas, en el tema de educación, que los muchachos tengan acceso a la inteligencia artificial? Y la inteligencia artificial, en vez de convertirse en no solo en una herramienta o en un competidor, sea parte de los equipos de trabajo. Pero para eso necesitamos full energía para los centros. Ahí mi pregunta, la gente dice inteligencia artificial, pero pues eso como que es, ¿sí? El otro día en una conferencia que estábamos juntos, tú decías, Colombia no tiene electricidad para mantener una fuente de energía artificial. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Sí, hoy digamos que el consumo... Energía artificial son computadores. Sí, correcto. Es energía eléctrica para mover computadores. Correcto. Entonces, la energía eléctrica la puede generar de 1000 maneras distintas, todas las que hemos hablado. Pero uno necesita tener suficiente energía. Y para eso el país debería tener entre unos 2000, 2500 megavatios de capacidad todos los años que estén entrando. ¿Y cuánto produce actualmente Colombia? En Colombia, tenemos 17, 18 mil megavatios, 18 gigas o alrededor de 20 gigas. Pero no tenemos proyectos grandes. ¿Dónde está el siguiente Hidroituango, por ejemplo? Sí, no que existe. Va a entrar con 1200 megas más. Entonces, en vez de estar teniendo 2000 o 2500 megas todos los años, estamos entrando 300, 400. Entonces, nos estamos quedando sin la posibilidad de tener suficiente oferta de energía. Y para que un país crezca es fundamental tener energía. Otra vez, no importa la fuente, se pueden usar todas las fuentes, y al punto de José, cada país tiene que decidir cómo quiere hacer su transición y sobre todo cómo quiere manejar su matriz energética. Pues estamos llegando a un punto que debemos tener nuestras propias plantas por decir plantas de inteligencia artificial, ¿no? Sí, y nuestras yo creo, propias matrices. hablando con muchas de las compañías de tecnología en el país, dicen, nosotros queremos montar centros, data centers grandes y pues potencializar el tema de inteligencia artificial. Hay unas que ya lo están haciendo, pero pues sería mucho mejor tener más energía disponible, no solo para ellos, sino para la población en general, y que la energía le llegue a todo el mundo. Yo estoy convencido, José y Juan Pablo, que darle energía a una población, a una comunidad, es una de las maneras más poderosas de cerrar las brechas que tenemos en el país. De acuerdo. Una pregunta ahí, Felipe, qué pena. Sí. Si tuvieras que cantarte por una de estas posibilidades de energía para el país a corto plazo, ¿cuál crees que debe ser ese canal que tenemos que tomar ya y desarrollar de inmediato? Sí, yo creo que hay una muy interesante que se llama PCH, que son pequeñas centrales hidroeléctricas. En un país como el nuestro, tan quebrado, lleno de montañas, uno puede hacer, digamos, una central hidroeléctrica de 10, 20, 30 megavatios, y se pueden hacer relativamente rápido, y eso podrían, si uno hace 5, 10, 20 de esas, podría estar reemplazando una central mucho más grande que tome mucho más tiempo. Eso yo creo que es una de las cosas fundamentales en las que podríamos trabajar. Ahí la geografía ayuda, porque claro, en Un un país montón. plano el agua no camina. Sí, y hoy uno ve el Cauca, o uno ve eventualmente Antioquia, que es donde está la mayoría de la capacidad de generación eléctrica del país, pero Cundinamarca, Si no, Nariño, de que andamos, y listo. o sea, uno mira todo el país, las tres cordilleras,
y habría muchos sitios potenciales para meter PCHs. Es una de las opciones. Oiga, un día, cambiando de tema, diciendo, bueno, tenemos petróleo, ¿sí? Desde ya no sé cuántos años atrás en Barranca Bermeja lo descubrieron y todas esas cosas. Ahí el campo de, ¿cómo se llama? La Cira El de Infantas. la Cira, que todavía funciona, ¿no? Sí, tiene como 108 años. Bueno, imagínese usted. Pero dice uno, bueno, ¿cómo es posible que la gran cantidad de reserva de petróleo está a 200 kilómetros de nosotros, ¿sí? O sea, se fue todo el petróleo por Venezuela. ¿Eso es que se escurre o cómo es la cosa? Pues hay varias teorías y yo he oído muchísimas teorías en 30 y pico de años que llevo en esto. No, pues, Y Colombia, si bien pues es un país con petróleo, no es un país petrolero, como tal, a diferencia de Venezuela. Y mucha gente dice, mire, parte de lo que sucedió es que las cordilleras son muy jóvenes, se terminaron de formar recientemente, pues hace cientos de millones de años, y parte de ese petróleo se fue. se fue. Se creó en algo que se llaman las cocinas, que es donde con presión y temperatura ese material se convierte en hidrocarburos finalmente, pero ese material se fue. Habiendo dicho eso, José y Juan Pablo, Colombia todavía tiene un potencial muy relevante. Tiene un potencial continental, o sea, en tierra firme, tiene un potencial costa afuera, Ujú. y fíjense, nosotros habíamos dejado listo para perforar un pozo que se llama Cómodo, que no se va a poder perforar. La gente de Occidental a mí me decía, mire, eso puede ser tan grande como Guyana, Upa. pero hay que ir a perforar y probar. Entonces, pues, por ahora no sabremos porque el pozo no se va a hacer. Se le pusieron tantas condiciones ambientales que el pozo es imperforable. Y lo otro, que puede sonar a mala palabra, es el desarrollo de los no convencionales o el famoso fracking. Eso le iba a preguntar. Entonces, el fracking en Colombia hay un potencial muy alto. La gente me dice, es que el fracking es malo. Y yo, pues, muy respetuosamente le digo a la gente, perfecto, yo respeto el punto de vista, y me dicen, ¿por qué? Yo les digo, ¿por qué? No, porque he leído que es malo. Entonces yo les digo, bueno, ¿desde qué punto de vista? El punto de emisiones. Entonces uno dice, en promedio, un barril de petróleo tiene emisiones, una huella de carbono, de 30 o 40 kilogramos de CO2 por barril, cada barril producido. Una barbaridad. Sí, 30 a 40 kilogramos. El fracking en Estados Unidos, estos con datos ciertos, Claro. científicos, 8 kilogramos de CO2 por barril. O sea, desde el punto de vista de emisiones, sería mucho mejor hacer fracking y no desarrollar algunos de los petróleos. Y a largo plazo. convencionales. ¿Perdón? A largo plazo, ¿qué impacto tendría a nivel ambiental el fracking? No, pero estaría bajando las Claro, emisiones. por de un un lado crudo. estás- Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Oiga, esas 8 las puedo bajar. ¿Y Ujú. cómo hago? No solo el petróleo, sino todo lo que hacemos todos los días. O sea, hoy estamos sentados aquí, la gente nos está viendo, hay una energía detrás, estamos consumiendo o pues tenemos agua. Todo esto tiene una huella de carbono. Si uno cogiera los 300 millones de toneladas de CO2 que emite Colombia al año, orden de magnitud, ¿no? Yo cuentas de tienda, y somos 50 millones de personas, pues cada uno de nosotros es dueño de 6 millones de toneladas, 6 toneladas de CO2 al año. 300 dividido 50 millones. ¿Qué hacemos cada uno con nuestras 6 toneladas de CO2? Entonces, un poco para decir, este no es solo un problema de alguien por allá problema de todos, de abstracto, acuerdo. es un problema de todos. Entonces, uno, desde el punto de vista de qué consume, cómo lo consume, cómo cuida el gas, todo eso es absolutamente fundamental. Te hago una pregunta, Felipe, Sí. atendiendo la demanda de carros eléctricos y vehículos híbridos que va a llegar al país y que sigue creciendo y ya tiene con mucha notoriedad, ¿tenemos la capacidad de atender esa demanda energética en este momento? ¿Y qué tan largo va a ser la capacidad del país para poder atender esa cantidad de vehículos que se suman? No soy el experto eléctrico, pero pues conozco algo el mercado. Hay un tema y es la generación de energía como tal, Correcto. pero también hay que llevar esa energía a los centros de consumo. Entonces, parte de lo que hay que hacer es tener líneas de transmisión, las líneas que uno ve, digamos, en las afueras de las ciudades, las líneas de alta tensión. Hay que tener más líneas de esas, hay que hacer refuerzos de esas líneas y en algunos casos hay que hacer reemplazo de esas líneas porque ya tienen una vida útil No, también. pues de Entonces, de acuerdo. eso nos toca hacerlo y ese puede ser también un desafío hacia adelante del país, que no tengamos suficiente capacidad de transmisión de las líneas eléctricas. La gente piensa en colectora, que es la línea famosa de La Guajira para traer renovables, la energía renovable. Unos estudios recientes con los que hemos estado conversando con alguna gente dicen, son muchas líneas como colectoras las que habría que hacer en el país. Entonces,
yo creo que hay que subir el nivel de juego. Hay que subir Hay el que nivel de apostarle juego. mucho más duro. Sí, y tener más generación, más transmisión y en últimas, más energía disponible. Una pregunta, me vuelvo a lo primario. El petróleo, ustedes averiguan la tierra, la vaina, hacen en el 1000 estudios, ¿sí? A veces meten una broca en el 1000 cantidad de metros, no encuentran nada. Así es. A veces aparece algo, eso es todo un alburo, ¿no? A pesar de toda la tecnología, ¿o no? Así es, así es. Digamos, una actividad petrolera, primero uno puede hacer estudios de campo, de geología de campo, uno puede hacer estudios de sísmica, la sísmica después se interpreta, entonces uno con sistemas de computación, y hoy se utiliza inteligencia artificial, mira en teoría pues un corte del subsuelo para ver cómo están las diferentes formaciones y eventualmente dónde podría haber petróleo. Pero eso solo se sabe cuando yo perforo. Ujú. Y cuando perforas y Y cuando uno encuentras... perfora, hace uno un pozo. Entonces yo le decía a alguien el otro día, imagínese que usted está parado, por decir algo, en la 100 con séptima en Bogotá, Ujú. y usted va a perforar un pozo hasta la Plaza de Bolívar. Esa puede ser la longitud de un pozo. Y cuando llega a la Plaza de Bolívar, el objetivo son 20 metros o 30 metros. Así de pequeño. Sí, es. en 6 kilómetros, 7 kilómetros, 8 kilómetros o más. Y entonces usted le puede pegar al objetivo o puede fallar. Y de hecho, históricamente en la industria, 3 de cada 10 pozos son buenos. Ujú. Los otros posiblemente o salen secos o no tienen suficiente hidrocarburos para ser económicos. Para sacar de ahí el petróleo, ¿inyectan aire? No, no. El petróleo puede... El petróleo, o simplemente por succión, lo que ve uno Entonces, con los ahí machines. uno perfora un pozo y mete una tubería de acero. La tubería de acero y es telescópica, empieza con unos diámetros más grandes y acaba con una tubería que puede ser de 9,5 octavos en pulgadas, ¿no? Más pequeñas. Y esa tubería de acero se cementa a la roca. Uno le mete cemento hasta el fondo y el cemento sube por el anillo Ujú. entre la tubería de acero y la roca. Y después de eso uno mete una tubería de producción y puede bajar un sistema de bombeo. Y hay unas bombas electrosumergibles, eléctricas, con un montón de tapas que pueden manejar un montón de fluido. O hay sistemas de bombeo como esos machines famosos que ve uno en los Sí. campos que se mueven, una bombita distinta. O hay pozos que pueden fluir solos. Así. Entonces eso depende. Se podría inyectar aire o agua o gas o Eso- polímero eso es si uno fracking. si uno quiere mejorar el recobro. Porque es que, explicarle a la gente, uno puede tener 100 unidades de crudo en el subsuelo y un campo puede recobrar 15%, 20%, 30%. Si es un campo de gas, La Guajira, por ejemplo, tiene un factor de recobro altísimo, puede ser el 85, 90, 95%. O sea, no todos los campos son iguales Ujú. y a donde voy es que mucho del petróleo se va a quedar para siempre abajo, en No el sale. subsuelo, en el subsuelo. ¿Cómo hacen para que una broca baje en vertical y cruce? Entonces, la broca uno, y es como un taladro, si uno quiere taladrar en la casa, en una pared, Ujú. uno pone perpendicular. Ujú. Si uno la pone así, la broca no entra Ujú. en diagonal o es muy difícil. En perforación sucede lo mismo. Las capas, si uno mira los cortes que hay en las carreteras, en los cortes en las carreteras, uno ve las capas y las capas no son horizontales, ¿no? Las capas son... La broca sigue las capas y se va perpendicular. Entonces, uno dice que el pozo va caminando, el pozo va siguiendo, entonces el pozo no es absolutamente vertical. Ujú. Cuando uno va a perforar un pozo horizontal, uno entra vertical, pone digamos, tiene unas herramientas que permiten darle la vuelta al pozo y uno se puede ir en la horizontal 3 kilómetros. Híjole. Qué barbaridad. Y eso es lo que se utiliza principalmente para hacer fracking. El fracking tiene dos Ahí tecnologías. ¿Cuál es el claves. cuento del fracking? Entonces, el fracking tiene dos tecnologías que además existen hace 70, 80 años. Esto no es novedoso, pero se ha perfeccionado mucho y hoy inteligencia artificial otra vez y desde el punto de vista tecnológico. Pero el fracking depende de tener un pozo horizontal porque la roca donde uno va a buscar el fracking, los yacimientos de fracking, son a veces muy angostas, no tienen un espesor muy grande. Entonces uno quiere con el mismo pozo abarcar lo más que pueda desde el punto de vista de área y de volumen de recobro. Entonces uno baja y se mete en la roca y uno navega en esos horizontes los 2,5, 3 o 3,5 kilómetros. Entonces, primera tecnología, pozos horizontales. Y segunda tecnología, el fracturamiento hidráulico. Y el fracturamiento hidráulico, hagamos de cuenta
que en un yacimiento tradicional, el petróleo y el gas, hagan de cuenta que si uno mira la arena en una playa, el petróleo y el gas están entre los granos de arena de la playa. Qué barbaridad. En el fracking están en una roca que es absolutamente apretada, ¿sí? Absolutamente apretada. Entonces hay que fracturarlo para que el petróleo salga. ¿Cómo se hace eso? Se inyecta, después de que se ha perforado, se va inyectando por etapas agua con arena, con algunos químicos para ayudar en el proceso, pero son químicos que se utilizan en detergentes, en champús, en chicles, en una cantidad de cosas. Son los mismos químicos que se utilizan en un montón de otras cosas. Y eso permite que cuando uno mete agua a presión, si este es el yacimiento, la roca se rompe y en estos espacios se meten los granos de arena que yo le metí y esos granos de arena son una cuña y hacen que esto no se cierre. Y esto empieza a fluir el petróleo y el gas. Uno de sus grandes logros en Ecopetrol fue asociarse con la Oxy en un campo de fracking en Estados Unidos. Aquí, pues por políticas actuales, no hay fracking, se combate el fracking y tal, pero vivimos del fracking que producimos allá, ¿no? Pues en una buena parte. Fue una experiencia muy bonita. Yo me acuerdo, 2017, 2018, dijimos, mire, estratégicamente queremos ir a buscar, eso se llaman hidrocarburos de ciclo corto, los no convencionales, porque se producen muy rápidamente y pueden generar dinero muy rápidamente. Declina, la producción cae, declina muy rápidamente. Entonces, parte de esto, y vea la relación que tiene con la manufactura, como si estuviera en una planta, uno quiere que el siguiente pozo sea un poquito mejor que el pozo anterior y el siguiente, y se llama factory mode o modo factoría, modo fábrica, que uno va mejorando. En ese caso en particular, arrancamos en el 2018 dijimos, vamos a ir a hacer fracking, hace todo el sentido, queremos buscar reservas, producción, valor. De hecho, es la operación más rentable que hoy tiene esa compañía. Y un billete largo. $1.500 millones. 1.500 para arrancar. Y en ese momento, ¡pum! Eso arrancamos en noviembre del 2019, con 0 barriles. Esto es desarrollo de 0. Y en marzo nos cae algo que es el COVID y la pandemia. Y nos tocó parar la operación. Me tocó llamar a la presidenta de Occidental y decirle, mire, qué pena, pero nos toca parar. Mientras tanto, pues, todos los debates en el Congreso, Contraloría y demás, todos los temas, porque eran $1.500 millones que estaban en riesgo. Hoy en día eso se ha pagado varias veces y es la operación más rentable y el campo ha producido 160.000 barriles. O sea, de lejos es el campo más grande que tiene, en el que tenga participación Ecopetrol. ¿Y la idea cuál era? Entrenar la gente allá, y se entrenaron unas 100 personas, y traerlas a Colombia y poder desarrollar el fracking. Pero venga, le hago digamos, me voy a ir a un carril paralelo. Hoy en día estoy en una compañía que se llama Geopark. Geopark tiene operaciones en Casanare, en El Meta y en Putumayo. Una operación pequeña. Sí, tenemos unos 300 pozos, producimos casi como unos 28.000 barriles al día. Estamos, y lo hemos dicho públicamente, estamos buscando irnos a Argentina, a Vaca Muerta, que se llama la formación, a la provincia de Neuquén, a hacer fracking. Y estamos pues en esas tratativas, tenemos varias opciones. La idea es poder adicionar reservas, adicionar producción, poder ser un jugador relevante en Argentina. Le doy un dato, José. Colombia produce 800 millones de pies cúbicos de gas al día. La producción viene cayendo. Vaca Muerta, esta provincia, este departamento de la Argentina, produce 3.500 millones de pies cúbicos. 4 veces y media lo que produce Colombia. Y tienen inversiones de $10.000 millones anuales para el desarrollo de estos no convencionales. Hoy producen 500.000 barriles de fracking en Argentina. Entonces, sí podemos, si somos exitosos, ir y traer esa experticia al país, pero pues esto va a tomar algún tiempo. Y es evidente que aquí hay gas, debajo de nosotros hay gas. Hay gas y hay petróleo. Hay gas y hay petróleo. Hace muchos años, cuando empezaron todas estas crisis energéticas, empezaron con el cuento de que se iba a acabar el petróleo, ¿sí? Y no sé si voy a decir una estupidez, por supuesto. Llegó un momento dado en que hubo una crisis, el petróleo subió y se puso a 70, a 100, ¿sí? Y todo el mundo taladró, ¿sí? Y encontraron petróleo por todas partes y pues dice la anécdota popular que taparon los pozos y que petróleo es lo que hay, ¿o no? Pues sucede lo siguiente, ¿no? Hay todavía cuencas en el mundo y sitios que no están explorados del todo. Los mares. El mar, por ejemplo, pero hoy uno mira, Inglaterra, el Reino Unido tuvo una industria muy potente, offshore. Noruega tiene una industria realmente relevante
Es más, Noruega, por ejemplo, creo que tiene una de las tasas de utilización de vehículos eléctricas más altas del mundo. Sí, Tiene sí. un montón Sí, de sí, vehículos eléctricos Creo que están para prohibidos, creo que... 4,5 millones de personas. Pero claro, ¿la plata de dónde sale? Del petróleo y del gas. Entonces, fíjese lo que es uno decir, oiga, Es una no contradicción compitamos, absoluta, esto no sí. es una discusión de esto o esto. Podemos hacer esto y esto. Petróleo, hay un montón todavía, José, y yo creo que el petróleo, además la demanda de petróleo ha venido subiendo todos los años y va a seguir subiendo, Claro. ¿no? La vamos a necesitar por los próximos 30, 40 o 50 años o más. Aquí hemos sostenido con Juan Pablo que la única forma de que el carro eléctrico progrese, en desarrollos de baterías, todos los costos que tiene, es produciendo y vendiendo carros térmicos, porque las empresas que están en esa industria necesitan fondos. Y tal vez la única que vive únicamente de su propio peculio es Tesla, Así es. pero las demás todas viven de vender carros de combustión para pagar la electricidad. Acabamos de ver cuentos, por ejemplo, y mucha gente se está regresando a la combustión porque pues, lo de las baterías no es tan claro y muy caro y el consumo no, pues no va a la velocidad que Si el se mercado pensó, no crece. Y curiosamente, yo creo que hay también consumidores que no necesariamente les gusta un modelo eléctrico de algún tipo de carro, Sí, ¿no? total, la cultura no está Eso, para eso vivirlo la gente todavía, dice, eso no, estamos este de acuerdo. carro, hablábamos de No, prestaciones claro. y eso hace un momento, pero fíjese dos cosas, José. Uno, los fabricantes de motores de combustión interna, pues no se han quedado quietos, tienen motores cada vez más eficientes Pero claro, y sin que duda. consumen menos y que le dan a uno más millaje. Yo me total. acuerdo, uno antes no hablaba, oiga, ¿cuántos kilómetros hace el galón o cuántas millas hace No, el pues me galón? acuerdo cuando venía de aquí, pues, en los años 90, le preguntaba a uno de Renault que este carro consume bueno, 35 kilómetros por galón y que eso es una maravilla. Y aquí la gasolina no valía un peso, en esa época era regalada. Y aquí no le importa a la gente. Hoy en día sí es muy incidente en el bolsillo. Sí. Sí, porque además es un punto de facturación de impuestos enorme, ¿no? Nos clavan ahí en el transporte toda clase de impuestos. En la gasolina no sé cuánto, pero Y eso desata Hoy en una día es buena como el pregunta. 30%. Eso le iba a decir, Hoy ¿cuál en es el día, costo real de galón de gasolina? en algún momento era como el 50% del valor eran impuestos. Hoy en día es como el 30% de los impuestos. ujú, Pero yo debo reconocer, y yo he sido un defensor, que el precio de la gasolina tiene que ser el precio alrededor del que está hoy. Yo soy Sí enemigo debería de, ser lo que yo estamos soy pagando. enemigo de subsidiar los combustibles, que es lo que hace el FEPEC, y siempre pues lo dije públicamente. En la gasolina ya se cerró la brecha, en el diésel es más difícil, porque pues es todo lo que mueve camiones y productos y demás, lo que hablábamos del país moviéndose en ese sentido, en camiones y en vehículos, pero creo que hacia allá tenemos que ir. Y esos recursos que se usan para subsidiar esos combustibles se pueden utilizar en alguna otra En cosa. otro rubro, claro. claro. Hacer alcohol, como estilo Brasil, etanol para... Eso es un proyecto agrícola, ¿o no? Eso no... Y yo me acuerdo, otra vez volviendo a Eduardo Bayón, él me contaba, y él fue a Brasil yo no sé cuántas veces, No, ¿no? pues Creo todas las que semanas. iba muchísimo. Y que a los brasileros la gente se les burlaba, ¿no? Decía, ¿cómo así que van a tener un motor que funcione con alcohol? Y los brasileros pues nos dieron una lección importante. Bien importante. ¿No? Y es decir, oiga, vamos a ser persistentes, vamos a ser disciplinados, y pues hay motores flex y demás, pero hay motores que funcionan con alcohol. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Como no tenían petróleo, dijeron, sí tenemos manera de producir alcohol. Hoy en día, pues han subido un montón su producción de petróleo. Y de hecho, los brasileros son posiblemente técnicamente de los mejores que hay para el desarrollo de la industria costa afuera. Ujú, La gente de Petrobras es absolutamente espectacular. claro. Aquí tienen algo en Cartagena, en Santa Marta, ¿no? Petrobras. No, por allá, o sea. tienen una asociación con Ecopetrol Ujú. en un pozo que se llamaba Uchua y que entiendo ahora le han cambiado el nombre, pero ahí había una asociación con ellos. Le cuento que en algún momento, en un viaje a Japón con su papá, de presidente de General Motors, aquí yo lo estaba está afanado, No, pero no es tengo por su ningún agenda. afán, no me puedo, tengo un vuelo pero es esta noche, Ah, bueno, bueno. Entonces- ¿Dónde va? Aquí salen 3 podcasts. para Argentina. Ah, qué bueno. Hacer Sí. fracking. Pues vamos a ver, ¿no? Ah, qué bien. Les contaré. Ajá. Así sea, que sea un éxito. En un momento dado con su papá en Japón, me parqué, a él le dije, Eduardo, lleve este carro. Y varios le aconsejé en algunas oportunidades, pero sobre todo en Suzuki. Él no estaba todavía presidente, creo, cuando el Swift GTI, creo que él no estaba todavía presidente. Carrazo. Pues es que es un clásico de Carrazo. acá. Eso, la historia, pues ya la he contado aquí, estábamos con Álvaro Arango de Propaganda Sancho y con Walter Whelan, que era como
Él era el presidente, Walter creo que era el presidente en ese momento de Creo Colmotores. que era el comercial, bueno, no sé. En todo caso, tu papá estaba metido en ingeniería, bueno, siempre estaba ahí en el cuadro de dirección y de decisión. Y estábamos girando en Hamamatsu, en la pista de pruebas de Suzuki, en un sprint. Y no pasaba nada. A 1.000 centímetros, 50 caballos, de pronto ¡fum! ¿Pasó algo? Pasó algo, sí, le dije, Arango, esta vaina. Como a las 5 vueltas otra vez, ¡pum! Arango, esta vaina. Entonces nos cuadramos estratégicamente de tal manera, había como una sede, había un edificio enorme ahí. Entonces en la siguiente vez que pasó, yo estaba prácticamente ahí, el tipo, ¡yum! Y se metió al edificio. Y yo me metí detrás. Era el centro de laboratorio de investigaciones de Suzuki. Salieron japoneses detrás de todas las matas, a trancarnos, porque pues era más que confidencial, Sí. ¿saben? ¿Sí? Es más que confidencial, como eso no se puede ver. Pues, no hacían sino venias, ¿sí? Pero no podían avanzar sin un metro. Y este fue el descubrimiento del GTI. Carrazo. Carrazo, Y yo sí, me sin acuerdo que duda. cuando llegó, yo no podía creer que un carro como ese se ensamblara en el país. Y yo no creo que haya un carro que replique eso, a pesar de No. los muchos desarrollos, y hay muchos carros muy interesantes, el Yaris, el Ford Fiesta, hoy no hay un carro que sea tan es que significativo. era José muy me preguntaba al principio que si yo, pues era fierrero, yo tuve un GTI. Sí, Y hoy en día, yo digo, me encantaría Lo volvería a un- tener. Sí, feliz. claro, Feliz. 1.300. Yo creo que es inyección. difícil tener un carro que genere lo que genera un Swift GTI. Era una síntesis de todo al alcance de la gente. 1.300, inyección multipunto, discos atrás, 5 cambios. Twin Cam. Twin Cam, 2 puertas. No, y el diseño era un carro totalmente disruptivo. Lo único con es que no esfuerzo. tenía cinturones atrás, ¿no? Pues es culpa de su papá. Por venderlo barato. Pero No, un carrazo, un carrazo. Sí, eso es un carrazo. Eso sí, Sí, en la sí, pista sí. sigue siendo un éxito, ¿no? Y yo sé que la gente hoy todavía los Ah, no, busca no, y no, no, los, Y los quieren, los tiene, cuidan. y los Un tiene GTI muy vale, bien. ¿cuánto vale un GTI? Bueno, Hoy te puede pedir 40 millones de pesos si el carro está muy bueno. Un Bueno, carro sí. mantenido, por lo menos 40 millones de pesos. Y te los pagan. y mantenido porque a todos les han dado palo, porque nadie compra un carro esos para, Ah, no, todos. para ir Sí, al sí. mercado, son carros para andar. Le hice traer otro carro que no sé si usted se acuerda, ese también fue una discusión en el Hotel Okura de Tokio, ¿sí? A Eduardo, lleve esto, que es la Wagonar, Claro, la camioneta que es como un cubo, un key car de esos, horrible, sí, pero espectacularmente bueno, que era el Suzuki Alto en ese momento, ¿sí? sí. Y finalmente lo trajo, lo ensambló aquí y terminó siendo ensamblado en Venezuela. Eso pues fueron muchas conversaciones con Eduardo y muy agradables siempre porque él me tenía mucho aprecio y yo un respeto increíble. Algún día iba a hacer una pista de pruebas allá en Colmotores y le iba a poner mi nombre. Y dije, Eduardo, ¿cómo se le ocurre? Hay 60.000 hombres de Detroit y próceres de esta empresa que tienen que estar aquí figurando. Usted mismo, ¿no? Pero si José me permite algo, yo creo que José posiblemente es la persona que más ha hecho por el automovilismo en este país. No, hombre. Sí, sin duda. Sí, Sin yo duda. digo, es que uno tener algo como la revista Motor, que es referencia de la gente, no solo para el precio, ¿no? Para todo. Y una revista que ininterrumpidamente, o sea, a pesar del tiempo, yo no sé 45 cuántas... años. 45 años. Bueno, pues yo me acuerdo que uno esperaba con deseo y ansiedad que saliera la revista Motor. Hoy todavía la espera uno. Entonces, digamos que el aporte que José ha hecho al automovilismo y a que el automovilismo sea un tema del cual se habla de manera abierta, con datos técnicos, con conocimiento, pues... Yo diría que hay una división que siempre dices desde el comienzo, y que es Motor es una revista del automóvil. En general, pues lo que significa motor. Automovilismo es un subproducto, Ok. es una manifestación, ¿sí? La gente al comienzo me decía, uy, van a dar una revista de carreras de carros y tal. Y dije, no, al contrario, por motor pasan aviones, han pasado barcos y locomotoras, submarinos, refinerías, ha pasado de todo porque pues es todo el contexto de su movilidad, ¿no? Y pues yo sí creo que Motor ha hecho una tarea en la cual es pionera por lo menos, ¿no? Y hoy hay colegas que mucho sector, pues lo que cubren es sector, ¿sí? Pero es que el sector no es el cigüeñal, ¿sí? El sector no son los casquetes, el sector son mucho más cosas. Claro. Y pues ahí sí tenemos la profundidad de de haber quitado un cárter en la vida, ¿sí? Y de seguir cacharreando y armando carros todavía para el autódromo y para todas partes, porque eso sí le da a uno un sabor químico con la profesión y con la sintonía, no solamente físico, ¿sí? Porque hoy en día pues es relativamente fácil escribir del automóvil, estadísticas, las fichas técnicas, el precio, hay una cantidad de formas de moverse en el periodismo del automóvil, pero entre la tripa del carro sí me considero un poco
mucho más nativo que todos ellos hoy en día. Y ahí viene 876 revistas, estoy escribiendo hoy. No, pues es que es un respeto infinito, ¿no? Y lo otro, y como les decía al principio, yo los sigo a ustedes con este podcast. Fue un gran descubrimiento en YouTube, yo les voy a decir. Muchísimas Yo no gracias. lo tenía y de repente me sale un día, y ahora pues me sale siempre porque el algoritmo me lo pone ahí. Pero las historias que ustedes cuentan de todo tipo, de diferentes momentos en el país. ¿De cuál te acuerdas? Me acuerdo, por ejemplo, de los primeros automóviles y la historia que cuenta sobre el libro que se hizo recientemente. ¿Cómo se llama el libro de la historia del automóvil? Al que será en Medellín. Sí, en Medellín. Sí, Y la historia del restaurante en Francia o en París donde estaba la persona que... Sí, bueno, cuando estaban haciendo el libro de la historia del automóvil, que el primero llegó a Medellín, casualmente con unos aficionados de Medellín que vinieron a la exposición de los lagartos. Hace poco estábamos hablando, 1894, algo así, soy un Coriliano Amador, paisa, Sí, aunque con nombre italiano, se fue a París. a traer un carro. No, se fue a la feria que había mundial. Sí, ¿no? la Feria Mundial. Allá se fue con eso, vio un carro y lo compró. Y hablábamos entre todos cómo diablos pagó el carro. ¿Cómo era la plata? ¿Llevaban joyas? ¿Llevaban oro? Ni idea. Claro, no nada con qué. ¿O llevaba una carta? Y no solo eso, me acuerdo del cuento, bueno, ¿y qué gasolina le iban a echar a ese carro? No, bueno, el carro vino con Desarmado. 4 latas. ¿Ah? Desarmado. Desarmado, claro, con 4 latas, llegó a Barranquilla, lo trajeron por el río, lo subieron alzado, al chofer lo habían traído con encapuchados y todas las cosas por el clima, porque iba a andar a 30 kilómetros por hora, eso se podía matar con la brisa y todas esas cosas. Y lo trajeron con 3 latas de gasolina, el carro nunca prendió. Algún día trajeron otro mecánico años después, esto fue en 1898, Sí. le dio un botón francés que llegó allá. Algún día lo fueron a prender y, bueno, nomás llegó alguien que algo le corcovió el motor y le hizo algo así. Y en una droguería de Medellín consiguió algo así como alcanfor, ¿Y con eso lo movieron? Dicen que caminó 3 cuadras. Pero bueno, ese me acuerdo de los carros que más les gustan, los carros que menos Ahorita les hay uno muy gustan. controvertido que seguramente va a ser motivo de discusión con todos y esos carros que marcaron, que son diferentes. Bueno, los carros que han marcado la historia en Colombia, por ejemplo. Me acuerdo que ustedes van votando y pues Juan Pablo le pregunta y José, esos Y ahí me aprovecho, parecen Felipe, que usted espectaculares. no puede pasar por acá sin responder las preguntas típicas que nos hacen a nosotros. Uy, Felipe, ¿su carro favorito? que haya tenido, yo Sí, creo que que usted haya tenido. el Swift GTI. ¿Que no volvería a tener? Miércoles. Con toda tranquilidad, porque No, dejará las patas, sí. No sé, yo creo que no me ha ido mal desde el punto de vista de carros, ¿no? He tenido Toyota, he tenido Y Chevrolet. estéticamente, diga, esto fue un desacierto haber comprado este carro. Sí, pero por ejemplo un S5 que tuve en algún momento Sí. con un motor V8, carrocería blanca con cojinería rojo carmesí. Úpale. Yo digo, eso es una vaina única, eso lo tiene uno una vez. Un sillón, sí. Sí, no, una delicia, ¿no? Espichaba uno el acelerador Claro. y se sentía el V8. Claro. Ajá. Pero tocaba ir a 35 millas, ¿no? Y eso no paraba. Pero bueno, ese fue un carro, digamos, muy, muy divertido. Como les decía, algún día cuando sea más grande, eventualmente me gustaría pues tener un carro de buenas ¿Y prestaciones. cuál sería? Yo sinceramente diría, me encantaría tener un Porsche, un 911. Un 911. Sí. ¿GT3 o normal o...? No necesariamente tiene que ser un GT3, sino digo, oiga, es un Carrera S, obviamente si es un GTS mejor, un GT3 pues mucho más allá, pero digo, es un carro que además me parece fantástico que algún producto en la vida tenga todos los años que tiene el carro. Con la ingeniería inversa, ¿no? El motor atrás. Además, Eso es la antítesis de la mecánica. Sí, pero supieron, digamos, hacer un producto que lo han cuidado, ha evolucionado. También, pues, alguna vez oí la historia de alguien que llegó a Porsche y dijo, bueno, hay que salir del 911, ¿no? Cuando empezaron a meter otros productos y dijeron, el 911 lo vamos a descontinuar. No me acuerdo en qué momento fue. Sí. Cuando hicieron 914, 944. Sí, con la marca. 944. Hubieran Hubieran acabado la delantero. marca. Sí, lo acaban, eso no hay nada que hacer. Y entonces, esos carros, por ejemplo, a mí me parecen, desde el punto de vista de mecánica y desde el punto de vista de ingeniería, me parecen absolutamente Estamos totalmente de espectaculares. acuerdo. Yo tengo un dato. Uno de los
participantes que siempre están en la sintonía, se llama Jorge Alberto Vear, que es el gerente de Porsche, muy probablemente te va a llamar en las próximas horas. Ah, no, eso ya es más peligroso. Bueno, pues estuvimos con Jorge Alberto Sí, allá en el claro, por autódromo. supuesto, en el autódromo, sí. Un 911. El carro que más le gusta, más allá de que lo pueda tener, un carro que usted diga, el diseño de ese vehículo es espectacular. Yo diría que el 911. El 911. Sí, o sea, y están los Ferraris, el Lamborghini, hay un montón de otros carros, pero yo creo que el 911 me parece en todo sentido un carro muy completo. ¿Un moderno o qué carrocería el 911 le gusta? No voy a saber el número, mi hijo me va a regañar, pero 2011, 2012, no sé si es 991 o 992. Por ahí debe ser, no, 991 es Pero reciente. 2011, 2012 me parecen muy bonitos. Hay unos pues un poco Todavía más más limpio, antiguos. ¿no? Sí, Con la linterna más chiquita, sí, sí, pero mucho más ese me proporcionado. parece estéticamente muy bonito y pues de prestaciones muy buenas también. Ajá. Y le puede traer la gasolina ahora de Argentina, la sintética. Bueno, en Chile, me De toca ir a Chile, bueno, Chile. en Chile. La pregunta comprometedora, ¿gasolina, híbrido o eléctrico tendría Felipe Bayo? Ahorita un gasolina, Seguiría con la gasolina. tuve un híbrido. O sea, ¿Sí? probé espectacular. Y fue una camioneta Porsche que tuve, Ah, híbrida, absolutamente espectacular, absolutamente espectacular. ajá. En ¿Cuál? Colombia, No, por fuera, cuando fuera. vivía por fuera. ya. No, le iba a preguntar entonces, con un panorama claro, Colombia está bien a nivel de energía y nos toca seguir desarrollando indiscutiblemente, pero estamos en un punto en el que todavía es razonable pensar en que podemos crecer y ser... Yo creo que tenemos todas las oportunidades, tenemos los recursos, pero tenemos que subir el nivel de juego. ¿A Hay qué que me refiero? apostarle. Hay que desarrollar los recursos mucho más rápido. El punto de vista de licenciamientos ambientales, consultas previas, hay una cantidad de cosas en donde yo creo el interés nacional, haciendo las cosas siempre bien, con respeto por las comunidades y demás, pero es importante que en la medida de lo posible el país tenga algo que se llama soberanía energética. Eso no quiere decir que lo hagamos todo en Colombia, imposible, pero que todo lo que podamos hacer en Colombia, lo hagamos en Colombia. Si es el petróleo, si es el gas, si es el agua, si es lo que sea. Lo que sea, yo creo que hoy estamos a puertas de una situación muy crítica. De hecho, hoy está faltando gas en el país. Va a faltar más gas el próximo año. El 30% del gas va a faltar el próximo año y lo vamos a importar en el 2026. Va a faltar posiblemente energía. Hay gente que dice, oiga, ¿el apagón es en el 26 o en el 27? ¿Y qué hacemos si nos toca empezar a racionar energía? Ya hay un círculo complejo, porque el año pasado, si no hubiera sido por el gas, se cae la energía en Bogotá. Hay Las en térmicas. cierta medida, pero también el año pasado no tuvimos apagones. Uno, porque llovió en noviembre del año anterior, pero también por algo que se llama Hidroituango, Ujú. que entró con sus 1.200 megavatios de capacidad y en un momento dado daba el 10-11% de la energía del país. Es una obra fantástica, ¿no es cierto? Es una obra espectacular. Con los problemas que tuvieron, tuve la oportunidad, yo estuve en la Junta de PM algún tiempo, de visitarla desde el punto de vista de ingeniería. Ingeniería, sí. Es Sí, una sí, fuera cosa de de locos. serie, sí. Por ejemplo, algo que la gente no sabe. En Hidroituango ahora que se hizo todo el tema de recuperación y reparación y todavía se están montando las turbinas 5, 6, 7 y 8, hubo un equipo de buzos holandeses que venía y vivía en una barcaza debajo de agua y con presión porque estuvieron trabajando varios meses en arreglar y tenían que poner unos tapones en unos tubos de conducción. Gente absolutamente especializada. De eso hay unos videos increíbles. Y es de ese tipo de cosas donde dice uno la ingeniería y el ingenio al servicio de cosas que tenemos que hacer en el país. Claro. Qué locura. Sí. Hombre, Qué Felipe, locura. pues, tiene que ir a hacer maleta. Sí. No, la maleta la tengo Ah, aquí. está listo. Yo salgo de aquí para el aeropuerto, yo no tengo ningún afán. No, bueno, no, es que el tema es inagotable porque me voy a meter en otro cuento entonces, ya que hay unos minutos. Usted pasó y lo quiero presentar como una calidad humana y como un ejemplo importante por un episodio de salud muy complicado. Así es, así es. Yo en el 2022, en junio, Usted lo ha hecho público, ¿no? sí, No. lo hago súper público Y y lo lo hago hace- público por una razón particular. Y yo tuve cáncer de próstata. Y entonces uno diría, bueno, pero este señor no está tan viejo. Sí, no tengo ni ¿Cuántos idea. años tiene Tengo usted? 60 años. 60 años. Y en ese momento yo me hacía mis antígenos permanentemente, muy juicioso. Y el médico me dijo, oiga, quiero hacer una resonancia, quiero hacer una ecografía. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, no, hagamos, no pasa nada, todo está bien. El antígeno se subió un poquito. Después me dijo, hagamos una biopsia. Le dije, ¿pero por qué? Me dijo, no, hagamos la biopsia. La biopsia la hicimos,
Y salí y el médico que hizo la biopsia me dijo, Felipe, yo vi todo bien. Pero pues obviamente tienen que hacer el Los examen de análisis, patología y demás. Y yo me fui de viaje, que mi hijo se iba a trabajar por fuera, nos fuimos toda la familia y cuando estaba por fuera del país me llegó un correo electrónico, resultados, biopsia, y yo no abrí el correo. Porque dije, si las noticias son malas, me le tiro este momento a la familia. Si son buenas, me esperan a que yo llegue. Llegué a la cita 10 días después y me dice el médico, le tengo muy malas noticias, usted tiene cáncer. ¿Qué opciones hay? Le dije, me dijo 3 opciones. No hacer nada. ¿Y por qué cuento esto? Porque en la vida siempre una opción es no hacer nada. Uno muchas veces dice, voy a esperar a que el problema se vaya. Muchas veces no se va. Pero es una decisión que uno toma, no hacer nada. O radiación o cirugía. Y le dije, ¿qué me recomienda? Cirugía. Me hice la cirugía, salió muy bien, no había metástasis, me hago mis controles cada 3 meses. ¿Y por qué lo cuento? Porque en algún momento le contesto a un amigo, el amigo fue y se hizo los exámenes, me dijo, tengo cáncer, se operó y se salvó. Ya nomás con eso dijo, valió la pena haberlo contado. Y yo soy muy público y yo le pregunto a la gente hoy, cada vez más joven la gente, le digo, ¿ustedes se han hecho sus antígenos recientemente? Les digo, si algo les queda, háganse el examen. Es facilísimo, le sacan uno sangre, se lo hace uno todos los años y no hay problema. Cuando uno agarra un problema a tiempo, Siempre normalmente la lo solución. puede manejar. Otro punto de su función social ahora, con un grupo de empresarios, ¿sí? Tienen un foro, no sé cómo es en realidad la organización, ¿sí? Pero se reúnen periódicamente para crear lecciones, ¿sí? De vida, de empresa, de todas las cosas. ¿Cómo es eso? Pues hay 2 cosas, José. Uno, efectivamente tenemos foros de empresarios y hay diferentes instancias, hablamos de diferentes temas. Algunas de estas cosas, por ejemplo, salen en su eterno hogar del periódico El Tiempo, algunas cosas salen en un foro que se llama Líderes y Empresas que Construyen País, de diferentes temas. Estuvimos hablando recientemente de inteligencia artificial y cómo podemos aproximar la inteligencia artificial no como una amenaza, no es solo una herramienta, sino que la inteligencia artificial y los agentes en particular se vuelvan parte de los equipos de trabajo. Pero hay otra cosa que, si me permite, le cuento, Claro. y es una cosa que se llama Compromiso Bogotá. Y Compromiso Bogotá, copiando la experiencia después del estallido social en el Valle, en Cali, trajimos la experiencia y en noviembre del año pasado, 2024, lo lanzamos en Bogotá, y es un grupo de empresarios, fundaciones que llevan muchos años haciendo trabajo y líderes sociales, y lo lanzamos en Suba, la localidad de Suba. Y esto permite, a través de diálogo, mesas de trabajo técnicas, que temas como generación de ingresos, liderazgo, salud mental, que es un tema del que poco hablamos, se vayan trabajando, y eso lo hace, digamos, pues un tema que yo creo que tiene mucha actualidad, sobre todo porque estoy convencido que uno en la vida tiene que tratar de devolver en alguna medida, algunos más, algunos menos, de todo lo que uno haya recibido. Entonces esa es una experiencia muy bonita que estamos haciendo en Bogotá. A mí me parece genial tantos tópicos que hemos pasado, ¿sí? De tantas cosas que hemos hablado, de la técnica, de lo personal, de la familia, de la salud, de todos estos emprendimientos y tal, que usted reúna tantas actividades positivas para nosotros, Felipe. Y yo creo que pues una de esas es que nos haya acompañado a conversar de esto. Probablemente para muchas personas le dicen, bueno, extraño que estemos entrevistando a una persona, cosa que nunca han hecho. Yo creo que valió profundamente la pena que nos hubieras acompañado. Muchas gracias. Pues José, muchas gracias. De hecho, había invitado a mi señora el día de hoy y tenía otros compromisos, pero seguro pues veremos el programa cuando salga. Reconocimiento especial a ella, ¿no? A mi señora, a los chinos, a la familia. ¿Cuántos hijos son? Dos, un hombre y ¿Son una. mayores o no? No, 25 y 21. Bueno, ya. El fierrero, y la otra está estudiando todavía. ¿Está en arquitectura, no, está en O sea, que arquitectura. el fierrero, ¿cuándo va a ir a la escuela de pilotos? Él ya estuvo allá. ¿Cuándo? Él ya estuvo allá, Juan Pablo. Me dijo, yo ya estuve con Juan Pablo. ¿Tu Pero hija? ya le dije que está invitado para cuando venga, porque le gusta. ¿Hizo el curso? Hizo el curso. Entonces, pero lo vamos a volver a traer. Ahí lo importante es que el papá también pueda aprovechar y haga el Pues claro, el ahí curso ya de la el escuela de escarnio pilotos. público lo manejan ustedes. Yo me No, pero pasa uno del anonimato al desprestigio en manera inmediata. Pero yo le, ¿Quién hizo el curso? ¿Tu hija o tu hijo? mi hijo. Ah, mi tu hijo. Él le gusta mucho eso y tiene un poquito de
de interés, le gustan los Nos fierros. hablamos de un carro de carreras, de alguna cosa para ver qué se crea. Sí, algo, pero bueno, eso todavía habrá tiempo para hacerlo, pero primero yo les digo, José, Juan Pablo, un gusto y un honor estar con ustedes. No, faltaba. Me podría quedar aquí toda la tarde conversando, porque estamos conversando No, es que eso se de trata. 1000 temas y sobre todo pues con gente que respeto y admiro mucho Muchísimas gracias. y gente que sabe mucho del tema. Lo que no sabía, y pues posiblemente sea motivo para sonrojarse, es que soy el primer invitado en el podcast, entonces pues eso me llena de orgullo pues, y para nosotros. agradecimiento profundo con Y ustedes. esto, al margen de que se hubiera dado en el evento de Porsche, lo veníamos conversando hace mucho tiempo. Yo le he dicho, papá, háblate con Felipe, vamos a traer a Felipe. Era el primer invitado, sí o sí, era Felipe Bayón en este espacio. Bueno, yo creo que la gente ha estado muy contenta de oírte, de aprender. Es un poco técnico en algunos puntos, pero es lo que hay que saber, hay que profundizar también. Si no podemos manejar esto como que pasa un dial de unas emisoras, ¿no? Esto hay que oírlo, hay que profundizar porque cada vez es un tema que más recurrente en el cual tenemos que opinar, en el cual o estamos afectados o podemos afectar a gente y tal. Y pues alrededor de los carros, pues todo lo que tu vida, la de tu papá y lo de tu profesión y todo nos aporta, pues me parece que ha sido una fantástica lección para nosotros. José, muchas gracias. Juan Pablo, muchas gracias. Felipe, a ti muchas gracias y a todos ustedes que estuvieron conectados en el capítulo más largo que ha hecho SPG en el podcast, que eso nos parece espectacular y nos podíamos quedar acá hablando más tiempo. En el primer invitado que tuvimos, que es Felipe Bayón, espectacular, como decía José, único poderlo tener acá con todos nosotros. Finalmente, recomendarle a todos que se conecten en nuestro canal de YouTube, @SP_Network, que activen la campanita para que estén pendientes de todo nuestro contenido. Viene a fondo con un par de pruebas espectaculares. Viene también el espacio de José hablando de carros únicos que ustedes van a conocer. En fin, todo el contenido de Clopa Live que viene también pronto para que resolvamos todas sus dudas en vivo. José, muchas gracias. Felipe, muchas gracias a todos ustedes muy amables por acompañarnos. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz día, feliz tarde. Can't wait till I'm back up on my feet again.